Buenas tardes para todos, estamos en sesión de la Comisión Tercera de Presupuesto y hoy daremos primer debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan becas condicionadas para la matrícula de sostenimiento en educación superior de los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 del municipio de San Pedro de los Milagros, que como ya conocemos en esta comisión tuvo una enmienda presentada el 16 de febrero por quien tuvo la iniciativa de presentación pues, de este proyecto de acuerdo y quedó nombrado de la siguiente manera: por el cual se crea y reglamenta el Incentivo Municipal de Educación Superior Puntos para la U para los mejores bachilleres que anualmente se gradúen de las instituciones oficiales con domicilio en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Entonces, este debate se dará ya no sobre el proyecto pues inicialmente presentado, sino que de acuerdo al artículo 97 del acuerdo 052 del 2020, que es nuestro reglamento interno, pues se presentó esta enmienda y cambia pues como la totalidad del proyecto de acuerdo inicialmente presentado. Entonces se hará debate sobre esa enmienda realmente. Entonces, iniciado pues este primer debate, por favor le pido a la señorita secretaria leernos el orden del día. Sí, señora presidenta, Daniela de la Comisión Tercera, cordial saludo a todos los presentes de la Comisión Tercera Permanente, la concejala María Eugenia, el invitado, el asesor en educación, todas las personas, la comunidad sanpedreña. Bueno, estando entonces hoy en sesión de comisión para primer debate del proyecto de acuerdo de las becas, voy a proceder con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Edward Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan los 5 concejales integrantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Voy a proceder ahora a dar lectura al orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del asesor en educación, el doctor Víctor Hugo Muñoz Areiza, y preguntas de los concejales al respecto del proyecto de acuerdo. Cuarto, intervención de la concejal ponente Daniela Munera Medina. Quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 21 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se otorgan becas condicionadas para la matrícula y sostenimiento en educación superior de los jóvenes, estrato 1, 2 y 3 del municipio de San Pedro de los Milagros. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, señora secretaria. Después de la verificación del quórum, entonces pasamos a la intervención del asesor de educación. La consideración del orden del día. Qué pena. Ponemos en consideración el orden del día. Bueno, dado que no hay ninguna consideración, ponemos a votación este orden del día. Bueno, el orden del día se aprueba con 5 votos a favor, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Continuamos con el orden del día. Ahora sí, continuamos entonces con el punto tercero, intervención del asesor en educación, el doctor Víctor Hugo Muñoz Areiza, y preguntas de los concejales. Muy buenas tardes, un saludo especial para todos concejalas y concejales y personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Nos toca hoy presentar el proyecto de acuerdo por el cual se da un incentivo para educación superior a los mejores estudiantes que finalicen la educación media. En los considerandos de este proyecto de acuerdo que presentamos hoy, es muy importante traer a colación que San Pedro es un municipio con vocación de estudio. Nos hemos caracterizado durante muchos años porque le apostamos a la educación y porque nuestros estudiantes que finalizan la educación media desean ingresar, y así lo hacen, a la educación superior a través de las diferentes ofertas que se presentan en la ciudad de Medellín
y especialmente a través del SENA en los casi 9 años que llevamos de convenio con esta institución de educación superior. Alrededor de un promedio de 445 bachilleres se gradúan cada año de las instituciones educativas del municipio. Estos datos los tomamos de los últimos 4 años, 5 años ya, con 2020, según el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, de las 3 instituciones educativas urbanas y las 2 instituciones educativas rurales. Para este proyecto solo tomamos como muestra los graduandos del sector público, incluyendo no solo los estudiantes de edad regular, sino también los estudiantes de educación de adultos. La concejala Daniela me hizo una observación acerca de un promedio, de un porcentaje que yo relacioné en el proyecto de acuerdo, donde digo que casi el 80% de los graduados continúan con programas técnicos, tecnológicos o profesionales. Acepto la observación, concejala, hice la consulta que usted me pidió y no tenemos estadísticas de los años 2016, 2017, 2018 ni 2019 de los estudiantes nuevos. Me dice ella, si bien se gradúan 472 y en el tiquete universitario tenemos 402 personas, no quiere decir que estas 402 personas sean nuevos, o sea, de los que se graduaron en el año inmediatamente anterior. Tiene razón, concejala, y no tenemos dato estadístico de eso. Para el año 2021, a la fecha, se han realizado 53 inscripciones para el tiquete universitario de 389 que se hicieron el año pasado. Entonces vamos muy bajito. ¿Por qué? Porque las universidades aún no han arrancado en forma, porque muchas universidades en estos momentos están realizando la metodología virtual, los estudiantes están cursando sus carreras desde acá, desde el municipio, y no tienen necesidad del tiquete estudiantil. Entonces, de los 389 que teníamos el año pasado, en estos momentos han reclamado tiquete estudiantil 53 estudiantes, de esos 28 estudiantes son nuevos y 25 venían de años pasados, para un total de 53. Bien, listo. Entonces pensamos en este proyecto de acuerdo en incentivar la excelencia académica de las 5 instituciones educativas públicas que tenemos en el municipio. ¿Por qué pensamos en excelencia académica? Porque ya por otros temas de vulnerabilidad, etcétera, tenemos muchas becas que se están ofreciendo de orden nacional y departamental. Tenemos las becas de Jóvenes en Acción, que el año pasado se daban hasta 3 salarios mínimos para manutención y para carreras. Tenemos las becas de víctimas, que las hemos ofrecido desde la administración con propaganda, con divulgación, y muy poca ha sido la acogida por parte de la población vulnerable. Entonces aquí nos enfocamos en la excelencia académica a fin de que con esto podamos en algo ayudar a que los estudiantes puedan tener un mejor desempeño, no solo en su colegio, en su vida académica, sino también en las pruebas de estado y en las pruebas de acceso a la educación superior. ¿Qué es lo que pretende entonces el proyecto? Primero, entregar a cada estudiante al mejor promedio de cada institución educativa una beca durante toda su carrera, hasta por un incentivo, llamémoslo mejor incentivo, porque hablábamos en el debate anterior o en el estudio que tuvimos anteriormente que de pronto las carreras pueden valer más, ¿cierto? Y las familias estarán pues en condición de ayudar a aportar lo que falta. Entonces esto lo llamamos por eso incentivo para educación superior, como una especie de subsidio. Entregaremos entonces, según el proyecto, a cada estudiante de las instituciones educativas públicas que terminen la educación media el incentivo al mejor estudiante de la institución en el último año, o sea, en el grado 11, cuyo promedio sea superior a 4.0.
Es decir, que en ese rango se entregarían 5 becas, porque 5 son las instituciones, a dichos estudiantes. Segundo, al estudiante que obtenga el más alto puntaje en las pruebas Saber 11 entre todas las instituciones educativas oficiales del municipio y cuyo promedio en el último año aprobado sea igual o superior a 4.0. También en el estudio que hicimos en la última reunión que tuvimos aquí en el Consejo, explicamos por qué el incentivo es para el estudiante que saque las mejores pruebas, pero que también su puntaje sea superior a 4.0, debido a que todos sabemos que pasa que algunos estudiantes llenan las pruebas al pinochazo y muchas veces es suerte que saquen un puntaje superior y no precisamente esmero académico. Y el séptimo cupo se entregará también al segundo puntaje del estudiante que a nivel municipal tenga el mejor desempeño en las pruebas Saber. Frente a esto, pues había una confusión, pero la intención nuestra desde el proyecto es eso. Entonces serían 5 becas para cada una de las instituciones educativas mejor promedio académico en el último año cursado superior a 4, y las 2 becas restantes para los 2 mejores promedios en prueba Saber a nivel municipal, pero cuyo resultado en el último año cursado sea superior a 4.0. Bien, para esto entonces presentamos lo que es el marco constitucional y el marco legal donde se encuentra debidamente justificada el incentivo académico. Y ya, Daniela, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con María Fernanda el tema presupuestal. Entonces, yo creo que ese tema, que lo maneja ella perfectamente, queda claro. Bien, hablamos del comité técnico. Entonces, se propone en el proyecto de acuerdo un comité técnico integrado por 3 personas, que es el comité técnico operativo. Quienes lo integrarían entonces, está el alcalde que esté en el momento. Recordemos que este proyecto es a 10 años, entonces estaríamos con 3 vigencias, ¿cierto? Casi con 3 alcaldías. Lo representaría el alcalde que esté en el momento, el personero o personera y el secretario de Educación o quien haga sus veces en la Secretaría. En este caso se tiene un asesor de Educación en ese cargo. Y este comité técnico tendrá como la potestad y tendrá el trabajo de reglamentar el fondo para el incentivo de educación superior, y en el caso de desempate, en el reglamento estará pues los criterios para el desempate. No sé, eso es como a grosso modo el proyecto, Presidenta. Muchísimas gracias, Víctor. En este momento, en el orden del día, pusimos algunas preguntas de los concejales frente a este proyecto de acuerdo. Entonces, quien tenga alguna duda sobre él, este es el momento para hacerlo. Bueno, dado que no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con el orden del día, por favor, señora secretaria. Sí, señora presidenta Daniela, continuamos entonces con el punto 5, no sin antes agradecer al asesor en educación por su intervención el día de hoy y su acompañamiento. Continuamos con el primer debate del proyecto de acuerdo número 21 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se otorgan becas condicionadas para la matrícula y sostenimiento en educación superior de los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 del municipio de San Pedro de los Milagros. Bueno, recuerdo que… Bueno, de acuerdo. Entonces, empezábamos este proyecto de acuerdo y es muy bueno por lo que se suscita, ¿cierto?, por el título del proyecto.
El que presentó este proyecto es el alcalde municipal, es una iniciativa de él, y él presenta el día 16 de febrero una enmienda completa al proyecto de acuerdo que se presentó inicialmente, que es el título precisamente que nos lee nuestra querida secretaria, pero después de la enmienda el título del proyecto de acuerdo queda: por el cual se crea y reglamenta el incentivo municipal de educación superior Juntos para la U para los mejores bachilleres que anualmente se gradúen en las instituciones oficiales con domicilio en San Pedro de los Milagros. Esta enmienda atiende a lo que se permite en nuestro reglamento en el artículo 97. Bueno, entonces procedo a… ya nuestro asesor nos ha dado contexto sobre este proyecto de acuerdo, que podrá ser una estrategia bastante valiosa para, primero, el desarrollo o el acceso a la educación de nuestros jóvenes, sin importar de qué estrato hagan parte, dado que pues nosotros incluso habrá que reconocer la problemática que tenemos con la estratificación. Entonces muchas personas podrán estar excluidas de ellas porque tal vez la estratificación no le benefició mucho. Entonces mejor premiar a la excelencia académica, sea del estrato que sea, ¿sí? Entonces esa es una como de las primeras modificaciones que se le da después de la enmienda pues que hace el alcalde municipal. Como les decía, entonces voy a proceder como a leerles el informe de ponencia. Esto es una iniciativa del alcalde municipal, acorde al artículo 71 de la ley 136 de 1994, en la cual dispone que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. Y también podrán ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el artículo del proyecto y tiene como propósito crear y reglamentar el incentivo municipal de educación superior. Y la presidenta de la corporación certificó la unidad de materia. Una vez certificada esta, pues se asigna a la ponente, pues que en este momento les lee el informe. En cuanto a la exposición de motivos, entonces este es un documento aportado en el proyecto de acuerdo. Se evidencia que en él que el alcalde expone que este proyecto de acuerdo busca incentivar la continuidad en el proceso educativo de los jóvenes egresados que resalten por su excelencia académica de las 5 instituciones educativas públicas del municipio. Recordemos que tenemos 3 instituciones educativas urbanas y 2 rurales. Esto se hará para los que deseen continuar con sus estudios superiores, sean técnicos, tecnológicos, universitarios. Esto hay que hacer una claridad o un paréntesis acá, porque no se limitará solamente para profesionales, por ejemplo, sino que ya será una decisión del estudiante, por su excelencia académica, quien decida si quiere hacer una técnica, una tecnología o una carrera profesional, teniendo en cuenta pues que solamente podrá tener ese beneficio una sola vez. Entonces su decisión pues será muy importante ahí. Además, el alcalde expone que estos incentivos serán un complemento del programa del tiquete universitario y los convenios existentes con educaciones de educación superior. En el momento pues que la que tenemos es el SENA. Además, es una estrategia para mejorar los índices de excelencia académica de acceso a la educación superior para las poblaciones más vulnerables, teniendo en cuenta pues que no se excluyen los otros estratos económicos. Se espera beneficiar a 7 bachilleres anualmente con un incentivo que ascenderá a 2 salarios mínimos legales vigentes para cada semestre, durante el tiempo que dure el plan de estudio. La destinación de estos recursos se estará proyectando a 10 años, que una vez transcurrido será voluntad del gobernante en curso continuar o no el programa de incentivos para la educación superior. Este incentivo municipal se implementará de forma gradual, complementando 4 salarios mínimos legales vigentes por estudiante al año para alcanzar 35 beneficiarios. Dado que desde el 2026,
si lo ponemos pues a escala de carreras profesionales, habrán transcurrido 5 años de este programa, entonces ya saldrán los primeros 7, eso es lo esperado, y empezarán a llegar 7, entonces siempre se mantendrá un equilibrio de 35 beneficiarios y el monto máximo equivalente que se asignará en el presupuesto año a año será de 140 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Finalmente, en concordancia con el artículo 7 de la Ley 819 del 2003, se presenta el análisis de impacto fiscal del presente proyecto de acuerdo, donde se plantea que la sostenibilidad del proyecto será de 10 años de vigencias futuras, previendo como fuentes de financiación recursos propios. Aquí hay que hacer énfasis en que solamente para estos programas de becas y fondos como para la educación no se pueden utilizar recursos del Sistema General de Regalías, dado que está prohibido la utilización de estos recursos, entonces se utilizarán recursos propios, que nuestros recursos propios son los impuestos pues corrientes, predial y industria y comercio. Bueno, los documentos anexos, entonces se anexó a este proyecto de acuerdo el acta del Consejo Municipal de Política Fiscal del 3 de febrero del 2021. También se anexó el certificado de la Secretaría de Hacienda sobre la asignación del presupuesto para el Fondo para la Educación Superior y se anexó el certificado de Planeación y Desarrollo Territorial sobre que este proyecto del Fondo de Educación Superior se encuentra en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. En cuanto a la competencia del Consejo, el Consejo es competente según el artículo 303 de la Constitución Política, donde se reglamenta que corresponde a los consejos. Primero, reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar las correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. En el numeral 4, votar de conformidad con la Constitución y las leyes, los tributos y los gastos locales. Y en el 5, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Sabemos que la creación de estos incentivos municipales pues hará que nuestro presupuesto durante estos 10 años tendrá que contemplar ese rubro cada vez que se apruebe pues. Y por otra parte, también como para contemplar las atribuciones del alcalde para presentar este proyecto de acuerdo, entonces las encontramos en el artículo 315 de la Constitución, donde en los numerales 5 y 9 dice lo siguiente: presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Y 9, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversiones y el presupuesto. En cuanto a la comisión competente, entonces de conformidad con lo dispuesto en nuestro reglamento interno, corresponde a la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En cuanto al objeto del proyecto, como ya pues se ha sabido en toda esta sesión, el presente proyecto de acuerdo tiene por objeto crear y reglamentar el incentivo municipal de educación a los mejores bachilleres que anualmente se gradúen en las instituciones públicas del municipio. Análisis de legalidad. El presente proyecto de acuerdo se avala en primer lugar por la Constitución Política, donde en el artículo 3 establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Aquí viene, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Enfatizando en esta responsabilidad del Estado, pues aparece el artículo también en la Constitución Política 45 que reza: el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Continuando con el análisis, en el artículo 67 se resalta que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.
por lo cual las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento y administración de los recursos administrativos. Esta función de las entidades territoriales se refuerza en el artículo 69, donde se expone que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, motivando este deber en el artículo 70, donde se reconoce el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura, a reconocer la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país, por lo que el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Avanzando en el análisis, ya para el marco legal, se encuentra la Ley 1012 del 2006, la cual modifica el artículo 111 de la Ley 30 de 1992, que todos sabemos que es la Ley de Educación, y cita que, con el fin de facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos económicos, la nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación establecerán una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Los departamentos podrán crear o constituir con sus recursos propios fondos destinados a créditos educativos universitarios. Adicional, en esta misma ley, en el parágrafo 2, se agrega: los departamentos y municipios podrán crear o constituir con sus recursos propios. Bueno, eso ya se los había leído. Finalmente, en el parágrafo 4, se menciona: las asambleas y consejos en el momento de creación del fondo educativo darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 819 del 2003, que realmente consiste en que cada vez que se presente un proyecto de acuerdo que tenga un impacto fiscal, pues este deberá incluir en la exposición de motivos el análisis de cómo se va a asumir este costo y con qué se espera compensar pues el mismo, ¿cierto? Que eso fue lo que se nos presentó en la exposición de motivos. Ya entrando pues como más en el centro del proyecto de acuerdo, entonces pasamos al análisis del proyecto de acuerdo y encontramos primero el título, que se los leeré de nuevo, por el cual se crea y reglamentará el incentivo municipal de educación superior Juntos para la U para los mejores bachilleres que anualmente se gradúen de las instituciones oficiales con domicilio en el municipio de San Pedro de los Milagros. Por esta ponencia se sugiere dejar igual, ya que cumple con el objetivo del articulado. En revisión del preámbulo del proyecto, entonces en esta parte se sustentan las normas pues que también sustentaban la legalidad de él mismo, por lo cual se sugiere dejar igual. En la revisión de los considerandos, este proyecto no cuenta con parte considerativa, y para la revisión del articulado del proyecto sí se presentan pues varias como sugerencias de modificación. Entonces en el artículo 1 se sugiere dejar igual, el artículo 2 en la misma condición, dejar igual, pero en el artículo 3 se nos presenta, es más un tema de forma. A medida que vamos avanzando en el proyecto de acuerdo, hay un contexto que se reitera y pues que no es necesario, ¿cierto? Porque se vuelve, casi todos los artículos empiezan en el incentivo municipal, otorgará a 7 beneficiarios. Entonces se sugiere para el artículo 3 dejar el incentivo municipal de educación superior de San Pedro de los Milagros, Antioquia, otorgará estímulos económicos para el ingreso y permanencia de los 7 mejores bachilleres, según lo dispuesto en el artículo 7, que el artículo 7 es el que reglamenta la selección de esos 7 bachilleres, porque en ese artículo 3, si ustedes lo pueden ver, pues tal cual lo presentó el alcalde, estaba la explicación de cómo se iban a elegir, pero no es necesario si en un artículo ya tenemos los criterios pues necesarios para elegirlo, hasta llegar a un tope de 35 beneficiarios conforme a lo estipulado en este acto administrativo. En el artículo 4, entonces se sugiere cambiar el literal C, donde también se da una ilustración de cuáles son los criterios para elegir. Entonces solamente se sugiere poner como cumplir con los criterios de selección del artículo 7, que ya estarán detallados pues en él. En el artículo 5 se sugiere cambiar el literal A, donde el estudiante beneficiario del incentivo deberá tener un promedio académico del semestre igual o superior a 3.8. ¿Por qué se sugiere cambiar? Porque en el literal original A dice que deberá tener un promedio académico del semestre o un promedio acumulado. Entonces deja
ahí deja como la ambigüedad eso, de que o yo presento el del semestre o presento el acumulado, como si yo pudiera escoger como beneficiario. Entonces mejor de una vez reglamentar que solamente presente el de semestre, teniendo en cuenta una observación que nos da el concejal Edward, y es que esta beca definitivamente tendrá que medir la continuidad de los estudiantes, y no hay mejor cosa para medir la continuidad y la excelencia pues académica que el promedio académico del semestre como tal, porque pues quienes hemos pasado por la universidad pública en este caso, los promedios acumulados pues de alguna manera arrastran toda la historia académica de uno, entonces es mucho mejor el promedio académico del semestre. Entonces de una vez se subsana como eso. Sí se deja, cierto, que sea 3.8 porque pues la idea es que se premie la excelencia, y aunque sabemos que los estándares de calidad de la educación superior en Colombia son bastante altos, pues esperamos que nuestros estudiantes puedan responder pues también a la excelencia que tuvieron en el colegio y pues que la continuarán en la educación superior. Bueno, también se sugiere cambiar el literal B, donde quedaría así: el beneficiario deberá matricularse y cursar durante el semestre objeto del incentivo el 80% de las materias correspondientes a la malla curricular y al número de créditos establecidos por la institución de educación superior. ¿Esto por qué es? Porque reconocemos una realidad, y es que en algunas ocasiones cuando en este mismo artículo le damos el beneficio al estudiante que cancele una materia por semestre, máximo una. Al cancelarla, el siguiente semestre, si esa materia es prerequisito de otras materias, pues él no podrá matricular sus materias de la malla curricular. Entonces, por eso le damos como la gabela del 20% para que no vea afectación en su programa académico y tampoco pierda la beca, porque pues escuchando a los concejales Jaime Zapata y Eduard, pues la idea es que tampoco sea un incentivo imposible de alcanzar o que la gente apenas lo disfrute un semestre y al otro semestre tengamos que estar llenando las vacantes, pues, sino que garanticemos la continuidad pues de nuestros estudiantes, que deberán ser los mejores en pues su programa académico. Listo. También se sugiere en ese artículo 5 modificar el parágrafo 2 en la viñeta 5, donde dice el promedio obtenido en el respectivo semestre académico, ¿cierto? Porque ahí se volvía a repetir o el acumulado del programa académico, entonces sería solamente quitar ese pedacito. En el artículo 6 se sugiere dejar igual, y en el artículo 7, que de alguna manera es el grueso de este artículo, entonces, se sugiere modificar de la siguiente manera. Entonces quedaría así: el incentivo municipal para la educación superior por concepto de excelencia académica a 7 estudiantes será a razón de 2 salarios mínimos legales vigentes para cada semestre y durante el tiempo que dure el plan de estudios del programa académico. La selección anual se hará de la siguiente manera. Entonces la primera modificación es que veníamos en un tema de forma que todos son literales y aquí pasamos a 7.1, 7.2 y 7.3. Entonces, por una sugerencia de forma, los cambia literales también, como por también forma en el proyecto de acuerdo. Entonces queda literal A: al mejor estudiante del grado 11 de cada una de las 5 instituciones educativas oficiales del municipio de San Pedro de los Milagros, siempre que tengan un promedio de notas del último grado que sea igual o superior a 4. Ese quedaría exactamente igual, solamente le cambiaría pues como de 7.1 al numeral A. El numeral B entonces dice: al estudiante que obtenga el más alto puntaje en las pruebas Saber 11 entre todas las instituciones de educación superior del municipio de San Pedro de los Milagros. Aquí que ya como en estudio de comisión, ¿por qué le quitamos la exigencia de que cumpliera con el promedio académico de 4? Y es porque es también valorar, ¿cierto?, que será el promedio, será el puntaje Saber 11 de todo San Pedro de los Milagros, no de una sola institución. Entonces es valorar también el mérito de que pues ya tendrá que ser mucho la suerte, ¿cierto?, de haber sacado el mejor, ¿cierto?, puntaje de Saber 11 y no ser un buen estudiante. Pues nosotros esperamos que así sea. Y si quedó así, y si el beneficiario del incentivo por el puntaje más alto de las pruebas Saber es también acreedor del incentivo por el criterio del literal A, este cupo se asignará
al que le siga en estricto orden del puntaje a nivel municipal, que ahí cambiaba porque en el proyecto de acuerdo original decía que de la misma institución. Entonces estaríamos premiando una institución pues por encima de las otras. Aquí sería a nivel municipal, o sea, el segundo puntaje. Y cumpla con los requisitos para acceder al incentivo, que ya pues están citados en otro artículo. Y en el C, que había un tema de un sorteo, pues aquí yo sugiero, ¿cierto?, reglamentarlo pues y dejarlo como más puntual, y dice: luego de haber seleccionado los beneficiarios según los criterios fijados en los literales A y B del presente artículo, los restantes cupos hasta completar los 7 beneficiarios anuales, así como aquellos que hayan quedado vacantes bajo alguna de las causales señaladas en los literales C al J del artículo 13 del presente acuerdo, se otorgarán a los estudiantes que sigan en estricto orden los mejores promedios académicos de las instituciones educativas. O sea, sería el segundo promedio académico de la normal, del Tambo, del liceo y de las otras instituciones, bueno, de Ovejas, y la otra es, bueno, no la recuerdo en este momento. Pero entonces, y la Roberto, la Roberto, entonces sería el segundo promedio académico de 11, y si en ese caso, que podría pasar, hay un empate, ¿cierto?, entre esas instituciones, entre esos beneficiarios que se presenten, se deberá dirimir escogiendo entre los opcionados el que tenga el mejor puntaje de las pruebas Saber 11, que será pues ya mucha casualidad que tengan el mismo puntaje académico y pues también el mismo puntaje Saber 11. Si estos criterios se lograran sobrepasar, ¿cierto?, puede pasar por temas de la vida que suceda, ¿cierto?, que una persona tenga exactamente el mismo promedio académico de la institución y el mismo puntaje de Saber 11, entonces ya ahí sí entraría el comité técnico operativo a reglamentar qué se hace en esos casos, ¿cierto? Pero yo creo que ya cerramos mucho la opción y quedaría pues ya bastante reglamentada, teniendo en cuenta que todos estos criterios premian la excelencia académica. Bueno, aquí pues no la voy a leer este pedacito porque dice: la selección de los beneficiarios se hará conforme a los criterios anteriores. En caso de excederlos, la elección se hará conforme a la reglamentación que expida el Comité Técnico Operativo. Para la elección de los beneficiarios, las instituciones educativas deberán remitir al secretario del Comité Técnico Operativo la relación de los graduantes que acrediten los requisitos para participar del incentivo citado en los artículos 4, que ahí están pues como todos los requisitos: haber vivido en San Pedro de los Milagros, tener el promedio académico, y el artículo 7, que es el de los criterios pues de selección. Se sugiere del artículo 8 al 11 dejar igual. En el artículo 12 se sugiere cambiar el literal C, donde decía que se expedirá el reglamento para su funcionamiento y para el sorteo, pero como ya no se está reglamentando el sorteo, entonces reglamentar la selección de los beneficiarios que excedan los criterios del artículo 7, cumpliendo con los requisitos legales. El artículo 13 se sugiere dejar igual, y el artículo 14 se sugiere cambiar a partir del año 2023, uno o varios de los beneficiarios del incentivo para educación superior pierde dicha calidad por las causales del artículo 13, el comité técnico complementará el cupo máximo autorizado por año mediante el procedimiento fijado en el literal C del artículo 7 del presente acuerdo, porque pues todo hacía referencia al sorteo y pues ahí ya cambia. Y en el artículo 15 se sugiere cambiar a, pues realmente solamente quitar la última parte donde dice: el presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición, acotando que su vigencia a partir de la fecha de su sanción y publicación, porque decía que deroga pues los que sean contrarios, y pues para este caso no habría nada que derogar porque pues no existe nada parecido en San Pedro de los Milagros. Y sí deberá regir a partir de la fecha de su expedición, porque una vez expedido pues nosotros como concejales tendremos que tener en cuenta, bueno, y la administración municipal, en que el presupuesto, por ejemplo 2022, tendrá que tener ese rubro en el presupuesto. Eso es todo. Como conclusión, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y legalidad. Se presenta como una estrategia adecuada para cumplir los deberes constitucionales que tiene el Estado de fomentar el derecho a la educación en la juventud, lo que llevará a futuro el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la cultura y la economía de nuestro municipio.
Adicionalmente, este programa de incentivos para la educación superior impulsará la mejora en el rendimiento académico de nuestros estudiantes de las instituciones de educación media públicas, ¿cierto? Aquí no estamos teniendo en cuenta las privadas, aportando a la mejora en los estándares educativos del municipio. Sin duda es un proyecto que responde al plan de desarrollo actual y compromete a los planes venideros, dado que se trata de una inversión social que le apuesta a enaltecer el éxito estudiantil e impulsar a nuestros estudiantes a acceder a la educación superior, esfuerzo económico que se revertirá en el progreso de toda nuestra comunidad. Muchas gracias, este es todo el informe de ponencia. Como lo decía en la conclusión. Sí, señor. Entonces, tuve que haber hecho esto hace rato, pero le entrego la presidencia a nuestro vicepresidente para que, por favor, continuemos con el primer debate del proyecto de acuerdo. Gracias, presidenta. Bien, honorables concejales, quien desee tomar la palabra lo puede hacer. No sé si el concejal Carlos Mario, el concejal Wilson o el concejal Jaime o la misma concejala Daniela tienen algún aporte. Adelante, concejal Wilson. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos nuestros corporados, nuestra secretaria, toda la comunidad que nos sigue a través de los medios. Este proyecto, siento yo y creo que está llegando a muy buena hora para la comunidad estudiantil de nuestros colegios públicos en nuestro municipio. Por varias razones, yo invito a todos los corporados a que votemos positivo este proyecto. Entre ellas, la más importante, porque aquí se empieza a abrir una puerta muy anhelada por este concejal y yo sé que por muchos de ustedes que también comparten estos sentimientos y estos propósitos, y es que podamos darle oportunidades a nuestros jóvenes de más escasos recursos, campesinos de la zona rural, para acceder a la educación superior y ojalá a una educación superior de muy buena calidad. Por supuesto que los ingresos de nuestro municipio y nuestra capacidad económica no nos da para hacer becas en universidades muy onerosas y por eso toca hacer más un estipendio, un estímulo porcentual sobre el valor de la matrícula, porque por supuesto las mejores universidades, nosotros sabemos que son universidades de alta, digamos, prestigio o acreditación institucional, que las matrículas superan los 15 millones de pesos un semestre. Entonces, aunque no se puedan cubrir matrículas de ese tipo, sí aspiramos que los estudiantes que puedan acceder sean los mejores estudiantes y los que más se esfuercen, y esa es otra razón por la cual yo invito a votar positivamente este proyecto, porque por este contexto de pandemia, que es lo más reciente que tenemos como problemática social, todos sabemos, y eso lo están mostrando los estudios a nivel internacional académicos, que el desempeño académico de nuestros estudiantes se ha mejorado significativamente por la calidad y por la forma en que ha tenido que verse enfrentado el nuevo modelo educativo en este año pasado. Y creeríamos que un solo año es muy poco tiempo, pero pedagógicamente, los que algún acercamiento hemos tenido a la pedagogía sabemos que para una edad en la adolescencia o en la infancia, un año es muchísimo tiempo para un estudiante, demasiado tiempo. Si en un año un niño no va al colegio, ese año el niño adquiere otra cantidad de valores que está perdiendo en ese espacio. Pierde una cantidad de capacidad para pensar lógicamente, para escribir con coherencia, para escribir correctamente. Pierde una cantidad de información y de formación que va a afectar y ha perdido nuestros estudiantes y que les va a afectar sus desempeños en el bachillerato, en las pruebas Saber 11 y en el desempeño futuro en la universidad. Esto con un agravante muy importante, y es que para nadie es un secreto que la educación pública
de la primaria y el bachillerato, secundaria y media, que llamamos en nuestra época media vocacional, que es 10 y 11, para nadie es un secreto que esa educación básica, primaria y bachillerato en Colombia pública es la peor educación. La mejor educación está en los colegios privados y en los colegios privados de clase media alta, porque los colegios de clase media baja también son muy malos. Entonces, ¿por qué digo malos? Por los resultados de las pruebas Saber Pro. Y por supuesto, eso no es un indicador que sea una camisa de fuerza, pero es un indicador que permite comparar la calidad y los esfuerzos en términos de modelos y de entrega pedagógica de estos colegios. Entonces, la educación pública en Colombia, en la parte básica y media, es muy lamentable porque casi todos nuestros estudiantes se gradúan para ir al sector productivo operativo. Muy pocos de nuestros estudiantes se gradúan para ir al sector del desempeño tecnológico profesional. Casi todos son técnicos. Y nosotros, en nuestro municipio y en nuestra economía, casi que tenemos que vernos obligados a priorizar el tecnicismo, todo lo que es técnica. Y ya hemos visto la incapacidad que nosotros tenemos como institución pública de ofertar o promover ofertas laborales que vinculen laboralmente a nuestros estudiantes técnicos. El mayor deseo para una sociedad es que su cantidad de población sea profesional, que más personas cada vez sean más profesionales, porque una sociedad educada es una sociedad crítica, que hace parte y toma parte de sus decisiones, que participa en la política, que hace control, etcétera. Cuando las sociedades no se dan la oportunidad de ir a una carrera, ir a una universidad, hacerse profesionales, es muy difícil que puedan participar de procesos estructurales sociales. Entonces, yo pienso que viene muy bien ese proyecto porque es un incentivo a la calidad, aunque sea en este contexto tan precario en la educación. Entonces, invito a que votemos positivamente este proyecto porque se abre una nueva esperanza para muchos estudiantes y detrás de cada uno de ellos, para muchas familias, mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Muchas gracias, presidente y compañeros. Cordial saludo. Gracias, concejal. Adelante, concejal Jaime Zapata. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todas las personas que nos asisten, que nos siguen a través de los medios, a todos los presentes en este recinto. Yo alabo este proyecto de acuerdo porque es una de las acciones que nos lleva a transversalizar el cumplimiento de ese objetivo grande del Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos construimos el cambio, que propende por la recuperación del tejido social en el municipio de San Pedro de los Milagros. Si le apostamos a la educación como eje transversal a la transformación social, antes que a la infraestructura, antes que a otros componentes sociales que si bien son importantes, cuando educamos la sociedad, entonces estamos dando garantías de desarrollo y, por tanto, de progreso. Entonces yo veo con buenos ojos este proyecto de acuerdo, máxime cuando se le está dando un estímulo a los estudiantes que han demostrado excelencia académica que es fruto muchas veces del esfuerzo de los estudiantes por querer ser en la sociedad. Yo invito con este proyecto de acuerdo también a la administración municipal para que vayamos mirando y dejemos también insumos para las futuras administraciones de cómo fortalecer este incentivo. Ahora empezamos a impactar a partir del 2022 a 7 personas. Se pretende que en la vigencia de estos 10 años que inicialmente tiene contemplado este proyecto de acuerdo se impacten 35 personas, estamos impactando 35 familias.
estamos formando 35 profesionales para el municipio de San Pedro de los Milagros, y que la gran motivación o aspiración que yo hoy tengo es que estas personas ojalá decidan venir a aportarle a San Pedro en tema de retribución social por esta oportunidad que se les da. Respecto a la ponencia que nos hace la compañera Daniela, yo adhiero a las propuestas que hace, toda vez que son casi que el insumo fruto de una concertación de estudio por esta comisión que ha buscado siempre aprobar los proyectos de la mejor manera. Sin embargo, tengo que decir que en ese artículo 11 debemos considerar, compañeros, el hecho de que el comité técnico operativo sea más plural. Y por tanto yo propongo que la conformación esté dada por el señor alcalde, el coordinador de educación o asesor de educación, la personera como veedora y garante, teniendo claro que ella no podrá ejercer decisión dentro del comité, y que esté conformada por los rectores de las instituciones educativas para dar un poco de pluralidad al comité técnico operativo. Serían 7, porque la personera no votaría. Y yo creo que con este proyecto vuelvo a retomar lo que en su momento hacía como propuesta en el plan de desarrollo. San Pedro tiene que apostarle nuevamente a la formación de media técnica. Tenemos que empezar o tratar de recuperar la vocación técnica en el municipio. Necesitamos bachilleres que tengan competencias laborales al salir de su colegio, y que teniendo competencias laborales, ellos entonces puedan también tener las herramientas para poder formarse como profesionales. Hay que también invitar a la administración para que se haga una apuesta y una gestión importante con las cooperativas que están asentadas en nuestro municipio. Ellos de sus excedentes tienen un recurso importante para invertir en que no se consigne ese fondo o ese excedente a la Secretaría de Educación Departamental, sino que busquemos fortalecer programas educativos que impacten y transformen ese tejido social que no es solo la aspiración de la administración, sino de toda la comunidad sanpedreña. Muchas gracias, presidente. Usted, honorable concejal, tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Yo quiero empezar con algo, y de pronto es una reflexión. Yo no considero que el mejor alcalde no es el que más dado despegue. A mí me parece que esto es un muy buen proyecto para San Pedro, es una inversión social que es lo que necesitamos. San Pedro, como nos decía Víctor, ahora se gradúan más de 400 personas anualmente, donde hay muchas personas con muchas ganas de estudiar, pero no tienen sus recursos. Me parece que a buena hora pasó el alcalde este gran proyecto para incentivar, estos jóvenes sanpedreños, pues que cumplan con los requisitos. Yo considero que estos van a esmerar a ser cada vez mejores para pelear estos 7 cupos que el municipio está patrocinando, ojalá fueran más. Pero esto es un gran proyecto, donde estos muchachos van a ser muy beneficiados, va a ser también un alivio muy grande para las familias de San Pedro, porque es que meterse a estudiar en una universidad es duro. Aquí hay varios compañeros que han estado y hemos estado en la universidad, entonces es duro. Entonces también tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, ¿cierto? Entonces un gran alivio, bienvenido sea. También estoy de acuerdo con la propuesta de nuestra ponente, donde también se le hizo unas modificaciones, más que todo fue de forma, pero excelente, y los invito para que votemos este proyecto en comisión. Muchas gracias.
A usted, concejal. Adelante, concejal Daniela. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad, ya que estamos en primer debate, como de volver sobre los puntos más importantes de este proyecto de acuerdo, ¿cierto? Para que queden las claridades suficientes, porque cuando de pronto dije instituciones públicas, pues se pudo haber entendido que eran instituciones públicas de educación superior. Entonces, para dar la claridad, se requiere que estos estudiantes hayan permanecido tan siquiera 3 años en el municipio de San Pedro de los Milagros. Ese es uno de los requisitos. El otro es que hagan parte de instituciones públicas de educación, pero media, o sea, las instituciones que nos ofrecen bachillerato en San Pedro de los Milagros, que para este caso son 5 instituciones, como les mencionaba, la Normal, el Liceo, la Roberto, el Tambo y Ovejas. ¿Cierto? Entonces, los mejores estudiantes de estas 5 instituciones que hay en el momento en el municipio serán los acreedores o posibles acreedores de este beneficio. Lo otro es que podrán cursar cualquier modalidad de educación superior, o sea la técnica, sea la tecnológica o sea la profesional. Ya eso será un deseo, ¿cierto? O una decisión realmente según la vocación y lo que quiera desarrollar el estudiante que sea acreedor del beneficio, que pues cuál escogerá. Es muy importante también tener en cuenta que el estudiante no es que tenga el deseo, sino que ya deberá estar matriculado al momento como de que le entreguen el incentivo en la carrera profesional o en la técnica o tecnología que haya escogido. Tendrá que certificar que esté matriculado para tener la garantía de que pues realmente sí será un incentivo para continuar y fortalecer la educación superior en nuestros estudiantes. Y algo muy importante es que pues se premiará de alguna manera a los mejores puntajes Saber Pro, que en este momento pues tienen algunos incentivos en la nación, pero que acá en pues, San Pedro de los Milagros se les dará pues como esa prioridad. Y lo otro es que, esto también es un tema más comunicacional, y es que cualquier persona, sea el estrato que sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es lo que hay en el municipio, pues podrá acceder a este beneficio, porque muchas de las becas pues que nosotros conocemos solamente llegan hasta el estrato 3. Entonces, porque pues igual se considera que hasta el estrato 3 es población vulnerable, pero estas becas pretenden es premiar la excelencia académica sin importar el estrato económico del que se haga pues parte o el que sea la familia. Es muy importante pues como ir haciendo, incluso pues insistir porque se presenta este proyecto de acuerdo, primero porque hace parte fundamental de lo que se presentó como plan de desarrollo Juntos Construimos el Cambio. Esto es una muy buena estrategia para construir tejido social, bien lo decían mis compañeros anteriores, pues de alguna manera quien estudia tendrá otra visión sobre cómo impactar su comunidad y su territorio, y pues lo que esperamos. Incluso, no sé si recuerdan cuando vinieron los señores de la hidroeléctrica que nos mostraban las cifras de que la mayoría de las personas tiene o tiende, ¿cierto?, una educación técnica, y ellos decían, al momento de hacer esa pequeña hidroeléctrica, pues podremos emplear a mucha gente operativa de San Pedro de los Milagros, pero posiblemente no hallaremos pues como las vacantes para las personas pues que requerimos como profesionales. Esto es una muy buena oportunidad para ir llenando, ¿cierto?, esas posibilidades de empleabilidad, pero a nivel profesional, tendiendo a que nuestro municipio cada vez sea más capacitado y se desarrollen mejores empresas, primero que todo porque es una de las quejas pues como más insistentes en nuestro municipio, y haya pues un desarrollo del conocimiento. Bien, incluso es muy interesante que incluso no tenga que acabar la formación académica para que el estudiante aporte al municipio. En uno de los artículos se exige que las 80 horas sean prestadas, porque, bueno, lo otro es que no hicimos mucho énfasis en eso, pero el proyecto de acuerdo exige que por contraprestación al beneficio el estudiante tendrá que acreditar 80 horas de servicio social. Pero es muy interesante como en el parágrafo se reglamenta y se dice que estas 80 horas
deberán ser pagadas con algo relacionado a lo que esté estudiando, porque muchas veces las horas de servicio social tienden a pasarlas o barriendo, sacando fotocopias o haciendo un sinnúmero de actividades que no tienen que ver con el objeto que estudian. Entonces es muy importante y muy bueno que haya quedado en este proyecto de acuerdo que se reglamente pues ese mismo pago de las horas de servicio social, tendiendo a contribuir de una vez al municipio, incluso antes de que el estudiante se gradúe. Entonces esas son como las claridades que en este momento tengo presentes. Igual si se llegase a aprobar pues este proyecto de acuerdo, que creo que es realmente importante para nuestro municipio, pues la idea es que tanto la Secretaría de Educación, Cultura y las demás entes, incluido pues comunicaciones de la administración, pues adelanten toda la publicidad para que este proyecto de acuerdo se conozca por nuestros estudiantes, dado una realidad que exponía el concejal Wilson, y es que definitivamente pues la virtualidad ha hecho que de pronto se bajen un poco los estándares también como de estudio de los estudiantes. Entonces esto incentivaría, como nos lo decía el asesor en nuestra comisión de estudio, pues que los estudiantes vuelvan a recuperar ese nivel académico que tenían pues antes de la pandemia. Siendo así, pues esas son como las claridades que quería hacer, y los invito nuevamente a votar este proyecto positivamente, de acuerdo pues a la importancia que tiene para nuestro municipio, y seguir impulsando proyectos como este para que el progreso de la comunidad pues sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, concejala. Sí, adelante, concejal Wilson. No, todavía no hemos terminado. Presidente, es que no sé si sea pertinente pedir en este momento un receso, si lo ponemos a consideración, no sé si sea el momento. Sí, el objeto para discutir la propuesta del concejal que nos hace el concejal Jaime acá con el asesor, y aprovechar como un momento de cuestionamientos para ver si podemos hacer una contrapropuesta. Gracias, concejal. Honorables concejales, se pone a votación la proposición del concejal de un receso por 10 minutos. Se aprueba con Receso. 5 votos a favor. Gracias, secretario. Entonces, en 10 minutos retomamos la sesión. Muchas gracias. Es esta sesión que tiene como propósito darles primer debate al proyecto de acuerdo que pretende darle un incentivo a la excelencia académica dentro de nuestro municipio para estudiantes que deseen continuar con la educación superior. Contarle a la comunidad que en este receso entonces buscamos definir cuál es el criterio, cuáles van a ser los integrantes de ese comité que va a ser el responsable de definir los criterios dentro de la aplicación de estos incentivos económicos para los estudiantes de la educación superior de nuestro municipio. Entonces, voy a dar la palabra a nuestros concejales que deseen intervenir para que finiquitemos entonces esta propuesta y se pueda materializar a través de votación. Adelante, concejal Wilson Agudelo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Entonces, para ilustrar esta proposición que voy a hacer, quiero explicar a la ciudadanía por qué el receso, por qué estábamos haciendo una contrapropuesta a la propuesta que nos hacía el concejal Jaime, con varios criterios, y yo creo que vamos encontrando puntos de encuentro, porque el interés principal del concejal Jaime es que haya posibilidad de que haya desempate, es decir, que la comisión sea impar y que sea lo más, digamos, imparcial. Digamos que hay dos criterios ahí en que nos encontramos. La propuesta sería que pueda haber representación de toda la comunidad académica que más se pueda, sin que hayan tantas personas, para que no sea oneroso, para que sea eficiente y para que trate diferentes momentos de problemas que puedan emerger antes de asignar la beca, o sea, cuando son estudiantes, después de asignar la beca cuando son ya estudiantes de universidad, estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, o por cualquier otra cosa, que puede ser que el rubro, que se bajaron los ingresos, que tuvieron que reducir las becas, los porcentajes, cantidad de cosas de acuerdo a la economía que pueden ocurrir, para que todos
estén representados o la mayor parte de la comunidad académica esté representada allí en las discusiones. Entonces la propuesta, contrapropuesta sería que esté el alcalde, primera persona, que esté el asesor de educación, que haya un representante de los docentes. Entonces la administración tendrá que notificar por oficio cada año a todos los docentes agremiados en la representación de los docentes. Ellos tendrán que agremiarse y elegir el mecanismo de cómo elegir a un docente que lo represente, y el criterio podría ser que sea rotado esa representación cada año. Eso podría ser un criterio que podríamos establecer. Un docente que represente a todos los docentes, un estudiante que represente a todos los estudiantes y que ese estudiante también pueda ser rotado cada año, y un rector que represente a todos los rectores, que también puede ser rotado cada año, porque cada uno de ellos representa un interés diferente. El rector, ¿qué le va a interesar? Su colegio, ¿cierto? De estudiantes de grado 11. Estudiantes de grado 11 que son los que están como más de cara a ganarse la beca, ¿cierto? El estudiante, ¿qué le puede interesar? Que le bajen las condiciones y los requisitos de exigencia, ¿cierto? Cada uno tiene un interés. El docente, que le favorezcan a su colegio. Entonces, ese podría ser otro criterio, que el docente sea de un colegio distinto al que es el rector, por ejemplo. Eso podría ser, y lo mismo el estudiante, ¿cierto? Pero que se elijan entre ellos y que tengan la oportunidad de rotarse cada año para que no se convierta en un foco de corrupción, ¿cierto? Porque el estudiante va a pelear si ve que un rector está prefiriendo a su institución y él es de otra institución. El docente va a pelear contra el estudiante porque le va a decir que está flojo. Es decir, se me estoy imaginando un montón de escenarios posibles. Y ellos 5 van a pelear, es que el alcalde está prefiriendo a cierta población. Entonces van a pelear los 5, entonces van a estar representados todos. Entonces, la propuesta, señor presidente, es que es una propuesta, concejal Jaime, si usted lo tiene a bien, y ustedes, queridos corporados, que sea al menos 5 de diferentes estamentos educativos y que esté, por supuesto, la personera como veedora. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal, tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Gracias, presidente. Perfecto, pues yo veo con buenos ojos la intención de la propuesta del concejal Wilson. Solo condicionaría entonces que el docente, el rector y el estudiante sean de diferentes instituciones los 3. Para que haya pluralidad, para que haya independencia, para que haya objetividad, y tendería a pensar que de pronto el estudiante se considere si es el de 11 o el de 10º. Podríamos mirar si el estudiante sea el de 10º y el de 11. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Daniela. Bueno, buenas noches de nuevo. Pues yo muy como en desacuerdo de lo que acaban de expresar, por lo siguiente, porque Wilson nos traía unas situaciones que definitivamente no pueden pasar. Porque las situaciones de cambiar la exigencia, de cambiar los criterios de selección, están en este proyecto de acuerdo. Así es. Y quienes podríamos hacer eso somos precisamente estos 13 concejales que existen en este momento o los que existirán en las próximas 3 vigencias. O sea, eso es imposible que un comité técnico operativo modifique un proyecto de acuerdo. O sea, las condiciones mencionadas realmente no podrían suceder, ¿cierto? Porque es el Consejo quien tendrá que o rebajar la exigencia o cambiar los criterios o priorizar, pero el comité técnico jamás lo podrá hacer. O sea, es un tema ilegal, incluso estaría incumpliendo el mismo proyecto de acuerdo que lo creó. Entonces no puede ser posible. Pero entonces, o sea, ¿para qué sirve? Igual yo quisiera pues como hacer énfasis en para qué sirve el comité técnico operativo. No he propuesto 5. O sea, realmente estoy diciendo, las situaciones no son posibles, ¿cierto? Porque nosotros estamos reglamentando. Miren que el mismo título dice crea y reglamenta el incentivo municipal, ¿cierto? No habría por qué el comité técnico lo reglamenta y sus funciones están dirigidas a, y realmente yo cerré mucho esa brecha de poder elegir a alguien, ¿cierto? Porque ya
O sea, es muy poco probable que existan estos empates tan igualitos en promedios y punto, pero si llegase a suceder, porque pues todo es posible, ahí sí podría entrar el comité técnico operativo. Pero ojo con esto, y es que sus funciones más, y nos lo decía el asesor en el receso, ni siquiera es quién entre realmente, sino quién salga. O sea, ahí es donde es lo importante, y yo creería que, por ejemplo, un estudiante de 11 no cuenta con el criterio suficiente, porque aunque va a ser el beneficiario inicial, los criterios van a ser, o sea, quien va a sufrir o no, quien va a disfrutar del beneficio es un estudiante de educación superior, no un estudiante de 11. O sea, quien va a ser beneficiario es un egresado realmente, no los estudiantes como tal. Entonces, no contaría con el criterio de decir, pues realmente yo tengo el criterio académico para decir que saquemos a esta persona por esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, mi propuesta es mucho más corta, realmente, y yo creo que pues agruparía a toda la comunidad académica. Es el hecho de que siga el alcalde, siga el asesor de educación por su criterio, la personera estaría como veedora, y eso habría que aclarar pues en el acuerdo, ¿cierto? Como un ítem de aclaración, y el tercero, ¿cierto? Porque deberá ser impar, que sea el jefe de núcleo, ¿cierto? ¿Quién agrupará, ¿cierto? Toda la comunidad académica, y creería yo que si es jefe de núcleo tiene el criterio suficiente para dirimir una situación de esta, ¿cierto? Porque tiene, ¿cierto? Puede consultar incluso con el rector, con los profesores, con quien sea que tenga que consultarlo este hecho. Pero miren, y quiero ser muy insistente en esto, y es que el comité no puede priorizar instituciones. O sea, las 5 instituciones están en igualdad de condiciones en este proyecto de acuerdo. No es porque yo sea egresada de la normal, entonces yo voy a priorizar mi normal. No, no, no. Definitivamente ya hay unos criterios. Ya hay unos criterios definidos. Las 5 instituciones van a ser priorizadas por un estudiante. Los otros 2 cupos son otros 2 que ya se reglamentaron. Entonces, esa es mi propuesta, un comité más pequeño, ¿cierto? Porque nosotros conocemos también las dificultades de convocatoria, de logística, y pues tampoco esperamos que nunca se reúnan, que porque nunca estuvo pues el quórum. Entonces es importante pues tener un comité bastante útil y operativo, ¿cierto? Que para eso es que se crea, y pueda objetivamente, como les digo, no es tanto el hecho de entrar, sino el de la salida del delicado. Entonces, creería yo que con estas 3 personas más la personera, pues habría la suficiente legalidad en las decisiones pues que tomen ellos, que como decía ahorita Jaime, pues tendrán que hacer un acta y tendrán que regirse bajo lo que dice este proyecto de acuerdo, que de ninguna manera podrá ser modificado por ese comité técnico operativo. Ay, qué pena. Gracias, Muchas gracias. Otro minutico, concejal Jaime. En ese entendido de lo que propone la concejala Daniela, entonces tendríamos que mirar a detalle ese literal C del artículo 12, es pedir el reglamento para su funcionamiento, porque es que ahí le estamos dando la posibilidad al comité técnico también que se reglamente y que defina criterios para atender esas situaciones. Bueno, en ese tema el reglamento va dirigido siempre, como lo expresaba la concejala Daniela, a su funcionamiento, pero no va a poder modificar este acuerdo. Esos requisitos que establece el Consejo, únicamente el Consejo podrá modificarlos en el futuro. Entonces, aunque ellos se reglamenten modificando estos criterios, pues se va a entender como no escrita esa modificación, porque va en contravía de lo que ya establecimos nosotros. Otro minuto, concejal Daniela, otro minuto, concejal Wilson. Y una cosita pequeña, y es que yo creo que el funcionamiento ahí del reglamento será un tema más operativo, ¿cierto? Cuándo se reúnen, cómo se van a reunir, porque en el artículo 12 ya están las funciones del comité, ¿cierto? Entonces ellos no las podrán cambiar, esas son sus funciones y deberán cumplirlas. En caso de modificación, pues estarían modificando el proyecto de acuerdo, que realmente es imposible. Entonces miren que de pronto podríamos, ¿cierto?, hacer detalles sobre a qué se refiere el funcionamiento, pues el reglamento como tal, pero sus funciones ya están en el artículo 12 como tal. Sí, señor. Listo. Concejal Wilson, un minuto. Porque igual este comité pues se reuniría
puntualmente. La sede de la jefe de núcleo es en el municipio de San Pedro. Y su mayor Adelante, actividad sería concejal el Wilson, una inicio de moción de año. orden para que por favor ya escuchemos a Wilson. Es que estamos muy acelerados y yo pienso que estos temas son de política pública. A esto hay que dedicarle tiempo, hacer más análisis. Entonces, como que no alcanzo a pensar todo lo que dicen al tiempo. Entonces, yo pienso que para unir lo que usted dice, concejala Daniela, podríamos poner un parágrafo, concejal Jaime, que diga que los criterios de selección y de asignación del beneficio no pueden ser modificables solo si a través de la corporación edilicia. Digamos que quede un parágrafo donde excluya cualquier modificación de incentivos, modificación de asignación. No. Es que mire que, ¿por qué lo digo? Porque mire, artículo 12, usted lo citaba, concejala, artículo 12, el literal D. Atender reclamaciones y recursos que interpongan los beneficiarios del incentivo municipal de educación superior. Esas reclamaciones pueden ser objeto de tutelas, por ejemplo, ¿cierto? En defensa del derecho a la educación con criterios de equidad, por ejemplo. Un caso hipotético. Lo que les digo todo es hipotético porque yo he vivido la realidad académica en la universidad, no en los colegios, sino en la universidad, y uno sabe que esto ocurre. Y hay becas, por ejemplo, en una universidad que se caen para un estudiante porque el otro argumentó jurídicamente con una tutela que tenía razón. ¿Sí se va a entender? Y eso no está dentro de la beca, no está dentro de los criterios que estaban previstos, sino que ocurrió porque hay una normatividad enorme en el sector educativo, enorme. Concejal, pero yo considero que ya esos temas, pues, que los decida la jurisdicción en caso de que ya lleguemos a un caso tan extremo. Usted nos cuenta que lo resolvieron a través de una tutela. Por eso, pero entonces, es posible que se llegue allá, pero yo lo veo muy improbable. Pero bueno, de todas formas ya... Así es. Bueno, y ahorita con la... Sí, adelante, termine, sí. concejal Wilson. Y para que nos... entonces, ¿qué me gustaría? Es que no excluyamos a nadie, y yo entiendo el punto de la concejala Daniela, y es que no hay lugar a cambiar los criterios, no hay lugar a cambiar los criterios de selección, pero sí me gustaría que para cualquier criterio, por cualquier situación que aparezca, esté la comunidad representada, toda. Entonces, por ejemplo, que no solamente sea un estudiante de bachillerato de 11, que podría ser de 10º, no lo veo muy oportuno, pero que haya otro estudiante, por ejemplo, de universitario, ¿cierto? Y que para que sean 7, entonces hayan 2 estudiantes, un universitario, uno de bachillerato, y que esté el jefe de núcleo. Entonces ya estarían los 7, por ejemplo, si son 7. Es decir, para que estén todos. ¿Por qué se lo digo, concejala Daniela, respetuosamente? Porque es que cuando son tan poquitos, sí, son muy eficientes, pero son muy tendenciosos. Entonces, no lo digo por esta administración, por supuesto. Si la administración es la que más quiere que esto ocurra, y nosotros estamos siendo parte de esta decisión. Pero para evitar esas tendencias que son de tipo político, ¿cierto? Es muy bueno que todo quede esto claro hacia el futuro. Son 10 años que se van a seguir tomando decisiones. Entonces, alguien podría decir que es que el alcalde y el asesor deciden a favor de ellos dos. ¿Por qué el asesor lo pone el alcalde? ¿Ven? Entonces, eso empieza a abrir un montón de fisuras que es muy bueno permearlo para tal objetivo. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal. Gracias, presidente. Pues, a ver, yo digo, me parece que no es excluir, porque es que me parece que esa junta, pues, como tan numerosa, me parece que es más duro para definir cualquier eventualidad. Ahí no se está excluyendo porque el alcalde, que es el representante del pueblo. Está el jefe de núcleo, que el jefe de núcleo es el jefe de los rectores de la educación, y está quien fija como secretario de educación, pues, del municipio, asesor, ¿cierto? Pues es como mi propuesta, no sé. Bueno, muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces hasta acá el debate. Antes de que pasemos pues ya, porque ya se cerraría esta etapa, para aclararle a nuestro asesor de educación un punto que él proponía ahorita, y es el tema de que excluimos también como requisito para el que saque el puntaje más alto en las pruebas ABR11, que además debe sacar un puntaje de 4, nosotros eliminamos eso
porque en una reunión que tuvimos previa a esta sesión, en la que pudimos conversar de este tema, llegábamos al consenso de que, aunque a veces se pueden dar esas situaciones, asesor, de que hay corrupción, se pueden presentar situaciones de corrupción, también creemos que las pruebas ABER-11 son un criterio que en estos momentos pues, le funciona al Estado, y por eso se aplica en nuestro país este tipo de pruebas, porque si bien a veces yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo muchas veces con esos criterios de evaluación, pero son los criterios que tenemos en el momento, creemos que no podemos partir también de esa mala fe de que pronto nos van a hacer trampas, sino de que los muchachos, los jóvenes, pues generalmente aquí en San Pedro, quienes han sacado los mayores promedios, generalmente tienden a ser estudiantes muy buenos, o que aunque no hubieran sido muy buenos en el transcurso, en su vida académica en el colegio, cuando sacan puntajes muy altos van a la universidad a dejar muy en alto también la cara de San Pedro, porque son estudiantes bastante inteligentes en muchas ocasiones. Entonces creemos que el criterio de que además se le exija un promedio alto, pues no debería ser compartido, o no lo compartimos en aras de que pues si ya sacó un excelente promedio en las pruebas ABER-11, lo más probable es que es muy buen estudiante dentro de su institución. Entonces por eso fue que decidimos, claro, concejal Jaime. Gracias, presidente. Y también dando pues como refuerzo a esa situación, en el artículo 13, el literal D establece cuando se compruebe la falsedad en datos entregados por el beneficiario. Entonces, cuando lleguemos a comprobar que en efecto hizo trampa, inmediatamente perderá el beneficio. Y adicional a ello, si el estudiante al pinochazo sacó el mejor promedio, él se sacará en el primer semestre porque no tendrá las capacidades para permanecer en la educación superior, porque sabemos que no es un cuentecito pues de pinochazo. Muchas gracias, concejal. Entonces, hasta acá el debate, que se entiende ya surtida esta etapa. Paso a entregarle la presidencia a la presidenta de esta comisión, Daniela. Muchas gracias, concejal Eduardo. Bueno, surtido esta etapa, pongo en consideración la suficiente ilustración. Pongo a votación la suficiente ilustración. Se aprueba con 5 votos a favor. Continuamos ahora con la votación de este proyecto de acuerdo en primer debate. Bueno, dado las modificaciones que se presentan, entonces primero debemos votar la aprobación de la enmienda que hizo pues la administración municipal de la totalidad del proyecto de acuerdo. No, la enmienda solamente, o sea que pues haya llegado a nuestras instalaciones esa enmienda como tal. Sí, no estamos aprobando el proyecto en este momento, solamente que se haya hecho una enmienda a la totalidad del proyecto. Aprueba con 5 votos a favor. Bueno, ahora pasamos a votar, ¿cierto?, el proyecto de acuerdo. No, sí, señor. Como era presidente yo en ese momento, entonces paso, también le doy traslado pues de esas propuestas que se hicieron. La primera, por supuesto, es como vino en la ponencia. La segunda propuesta es de modificación al comité en cuanto a este sea integrado por un número plural de personas, entendido ese número plural como un representante de los rectores, un representante de los estudiantes, el alcalde municipal, el asesor de educación, la personera municipal como veedora, y se me escapa uno, ¿cuál es? Y un docente, un representante de los docentes. La otra propuesta que hizo la concejala Daniela es que igualmente que sea un número plural de integrantes este comité, pero que este se limite a que sea el alcalde, el asesor de educación y el jefe de núcleo como representante de la comunidad educativa, y además la personera municipal como veedora, que no tendrá derecho a votar, pero será la veedora de las decisiones que
se tomen en ese comité. Esas presidentas son entonces las 3 propuestas que hay que votar. Faltaría una, la de Jaime, la de los 5 rectores. Ah, bueno, no, bueno, entonces sería 5 rectores y ya, y los 2. Ah, listo. Entonces, 5 rectores, alcalde municipal, asesor de educación o quien haga sus veces y la personera municipal como veedora. Muy Sí, bien, señor. entonces, presidenta, esas son las propuestas que se hicieron durante la presidencia. Bueno, entonces, empecemos a votar desde, pues como ese detalle, ¿cierto?, del comité operativo, salgamos de esas 3 propuestas y luego pues entramos como al grueso de todas las modificaciones, que es el grueso de la ponencia, como para que no nos enredemos y esto quede mucho más organizado y pues como que ante la opinión pública pues quedemos muy claros en qué votamos. Sí, entonces, lo que vamos a votar en este momento son las 3 propuestas que se hacen para modificar el comité técnico operativo, que inicialmente para el proyecto de acuerdo se presenta, que es el alcalde, el secretario pues de educación, que en este caso es el asesor, y el personero municipal, que se tendrá que aclarar pues que solamente es un veedor de ese comité, ¿cierto?, que no tiene derecho a voto como tal de él. Esa es la del acuerdo. Entonces vamos a votar tal cual se presenta en el acuerdo. Vuelvo a leérselas. Como se presenta en el acuerdo es de la siguiente manera. Un comité técnico operativo que está conformado por el alcalde, el secretario de educación, que en este momento es nuestro asesor de educación, y el personero municipal o personera municipal, que tendrá pues solamente como voz, pero no voto. Sí, señor. En este momento, una moción de orden, por favor. Estamos en una votación, ya acabamos el debate. Y esa es la propuesta. Ya la vamos a empezar a votar, por favor, secretaria, para claridad de la misma votación. Es el artículo 11. Bueno, entonces procedemos con la votación de la propuesta tal como se presenta en el proyecto de acuerdo. No hay votos a favor de esa propuesta. Muchas gracias, señora secretaria. Seguimos con la votación de la propuesta del concejal Jaime Zapata, quien nos expone que el comité técnico operativo deberá ser conformado por el alcalde, el secretario de educación, el personero, pero como veedor de este comité, y los 5 rectores de las instituciones educativas públicas de nuestro municipio. Procedemos con la votación de esta propuesta. Bueno, para esta propuesta entonces no hay votos a favor, no se aprueba. Continuamos con la votación de la propuesta del concejal Wilson, quien nos propone que el comité técnico operativo esté conformado por el alcalde, el secretario de educación, el personero, un representante de los profesores, un representante de los rectores y un representante de los estudiantes. Sí, señor. Sí, señor. El personero no haría. Uno de los estudiantes no iría. Sí, señor. Por favor, procedemos a la votación de la propuesta del concejal. Bueno, por esta propuesta hay un voto a favor. De acuerdo. Y finalmente, para acabar con la votación de la modificación de este artículo 11, tenemos la propuesta que hace la ponente en este caso, y es que el comité técnico operativo esté conformado por el alcalde, el secretario de educación, el personero como veedor
y el jefe de núcleo pues de nuestro territorio. Procedemos con la votación. Bueno, arroja esta votación, esta propuesta, 4 votos a favor, entonces se aprueba que ese artículo 11 quede tal cual como lo presentó la concejala ponente. De acuerdo. Que esta no era una modificación del informe de ponencia. Exacto, la modificación que se Es. presentó ahorita en deliberación. Sí, señora secretaria. Entonces, ahora, una vez concluido la votación sobre el artículo 11, ya vamos a hacer la votación sobre las otras modificaciones propuestas en el informe de ponencia. Inicialmente vamos a votar el proyecto de acuerdo tal como se presentó por la administración municipal. De la administración. Porque no había sido retirado, sino que se presentó una enmienda a la totalidad. Procedemos a la votación del proyecto de acuerdo tal como se presentó por la administración municipal. Bueno, por esta propuesta inicial que se radicó por el Ejecutivo no hay votos a favor. Bueno, ahora procedemos a la votación del proyecto de acuerdo como se presenta por la ponencia del proyecto de acuerdo con las modificaciones pues de forma y de fondo en cuanto a los requisitos que se presentan por esta ponencia. Bueno, por esta propuesta entonces hay 5 votos a favor. Bueno, surtido y aprobado este proyecto de acuerdo en primer debate, concluimos el primer debate de este proyecto de acuerdo esperando que el segundo debate El se haga segundo día- debate lo habían programado para el martes 2 de marzo. ¿Está bien así? Sí, para este martes 2 de marzo tenían plenaria. Miércoles con citación de viernes. Humata. Ah, bueno, miércoles no. Da. El miércoles. ¿qué? El miércoles hay citación de Humata, tendría que ser que se haga. Jueves ya es segundo debate del proyecto de acuerdo de los mercados y ya pues todas ya están programadas de acá en adelante, ya todo está programado con citaciones. O sea, viernes, sábado, lunes. Bueno. Que son hábiles. Bueno, entonces con esa claridad de que los días son un calendario, entonces lo haríamos el 2 de marzo. Martes. 2 de marzo, martes. El segundo debate pues de este importante proyecto de acuerdo. Esperamos pues contar como con la comunidad interesada en esta plenaria de manera virtual y agradecemos primero que todo pues el acompañamiento de la administración municipal en cabeza del asesor de educación, quienes son los que presentan pues esta valiosa iniciativa para el municipio de San Pedro de los Milagros. No siendo más, agradecemos habernos escuchado y muy feliz noche. Proposiciones y asuntos varios, ese sería pues, pero si hay alguna, si no. Que no haya. No, mentira, no. Continuemos con el orden del día. Presidenta, pues estaba proposiciones de asuntos varios, pero ya si no hay ninguna, ya entonces Sí, se sí, termina. Bueno, sí, sí hay. Sí, yo quiero hacer una proposición y es de cara al futuro. Y es que este tema a mí me parece que debimos de haberlo discutido en una comisión conjunta, donde estuviera la comisión de educación, que trata los temas de educación, y la comisión de Hacienda. Entonces, me gustaría mucho, señora presidenta, que revisáramos eso con la junta directiva y la presidenta de la corporación, porque estos temas son de decisión de política pública. Se van a invertir recursos de cara al futuro, se van a comprometer vigencias, un largo etcétera, donde debe haber la mayor cantidad de opiniones. Uno, eso. Dos, cuando estos temas sean de 2 temas de la administración, valga esa redundancia, ejemplo, educación y Hacienda, muy importante contar con los 2 representantes de esos sectores. El sector educación estuvo muy bien representado,
pero aquí tampoco estuvo el sector de Hacienda. Entonces es muy importante esos dos personajes o representantes dándonos información de toma de decisiones. Esa es como la propuesta que quiero hacer. Y lo otro es invitar a que en este tipo de decisiones, yo no sé si para la plenaria haré énfasis en eso, cuando se toman decisiones siempre se gestionarán intereses, siempre. Entonces muy importante que en las políticas públicas se construyan teniendo en cuenta los diferentes actores que tienen diferentes intereses. Cualquier tipo de interés debe ser incluido, porque si no, cualquier decisión en la política pública termina volviéndose, termina teniendo efectos adversos contra la administración. Muchas gracias, señora presidenta, muy amable. Muchas gracias, señor concejal. Ya agotado todo el orden del día, entonces acabamos esta sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto. Muchísimas gracias.